Y bueno, ahora sí ya vamos a pasar el tiempo de la palabra, de estudiar la palabra, y como el pastor Raúl decía, vamos a continuar con este tema que es los pastores y el liderazgo. Entonces, vamos a orar, ¿les parece? Para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te pido por favor que nos bendigas y que nos llenes de tu Espíritu Santo, por favor, que a través de tu palabra podamos ser instruidos, guiados, Señor. Haz tu obra entre nosotros, por favor, Señor, para que podamos conocerte, ¿no? Y ser pastoreados por ti, Señor, y ser transformados más a tu imagen, Señor, y poder llevar gloria a tu nombre, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Pastores y liderazgo, ¿no? Empezaré hablando un poco acerca del liderazgo y entender que el liderazgo en la iglesia, ¿no? Nosotros entendemos que el liderazgo, nuestra forma de hacer las cosas, pues la tratamos de sacar de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y nosotros creo que empezar así, entendiendo que el liderazgo en la iglesia es completamente diferente a lo que el mundo piensa que es el liderazgo, ¿no? La mayoría de la gente transporta la idea del liderazgo que conoce del mundo, la transporta a la iglesia cristiana creyendo que así es. Pero no es así. Jesús tuvo una situación en donde pudo explicar esta gran diferencia, ¿no? Acompáñame a Mateo 20, ¿no? Dice así Mateo 20, versículo 'Dónde estás? Mateo 20, versículo 20, ¿no? Dice: entonces le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Santiago y la madre de Juan, ¿no? Con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena, interesante, ¿no? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos, o sea los hijos, dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 otros, o sea los otros 10 discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces, en esta pequeña historia, Jesús está como contrastando la idea de liderazgo que hay en el mundo con la idea de liderazgo del reino de los cielos, ¿no? Entonces, llega la mamá de estos dos hombres, de Juan y de Santiago, y les piden, por favor, haz que mis hijos sea el vicepresidente y el secretario de Estado en tu reino. ¿Me explico? Como si fuera un reino común, como si fuera el reino del mundo. Y Dios dice, en el reino de los cielos no es así, mi reino no se maneja así. Entonces, lo que empieza a decir es que tú sabes que el reino del mundo, los gobernantes tienen potestad y ejercen poder sobre sus subordinados, pero en mi reino no es así. El que quiera hacerse el mayor tiene que hacerse el menor. En mi reino el liderazgo es traducido a servicio, ¿no? El que quiera ser el mayor de ustedes será el siervo de todos ustedes. En el reino de los cielos, el menor, el que quiera ser el mayor, hágase el menor. Y es lo que está diciendo aquí Jesús, ¿no? Y se pone de ejemplo a sí mismo. Vamos a Mateo 13, ¿no? Más atrás. Juan 13, perdón. Juan 13, donde hace esto. Jesús mismo dice, versículo 13, Juan 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy.
Entonces, aquí Jesús está diciendo, sí, exacto, yo soy su Señor, y yo soy su Maestro, y ustedes me tienen una posición de autoridad sobre ustedes, ¿ok? De liderazgo sobre ustedes. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué pasó acá? ¿Sabes la historia de Juan 13? Jesús se puso a lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? Esa labor era solamente para los siervos de menor rango, los servidores o los sirvientes más bajos en rango. En una casa, o en un lugar lujoso, una casa grande, había varios tipos de siervos, ¿no? Pues el que lavaba los pies era el más bajo de todos. Y dice la Biblia, ¿no? Que dice el versículo 3 de ahí de Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Entonces Jesús sabía que era el más grandioso de todos, el más grande de todos, y aún así entendió que él, al ser el más grande de todos, tenía que ser el siervo de todos. ¿Me explicó? Entonces, dice la Biblia, ¿no? Que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿te acuerdas? El cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Filipenses 2 habla de esto, ¿no? Dice, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante. ¿Dónde está? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Entonces, Dios, Jesús, nadie le puede quitar el mayor lugar, ¿no? Al final de este texto, en el Filipenses 2 termina diciendo, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es que Él se hizo siervo de todos nosotros, de una u otra manera. Tú y yo estamos representados en los pies de los apóstoles y de alguna manera Dios mismo tomó forma de hombre. Y eso ya es suficiente humillación. Siendo Dios atemporal, todopoderoso, se encerró en un tiempo y en un cuerpo, ¿no? Eso ya es bastante humillación. Pero estando como hombre, aún se humilló todavía más. ¿Me explico? Entonces, Jesús les dice acá en Juan 3, ustedes me llaman maestro y Señor, y sí es cierto, pero si yo hice esto, ejemplo les he dado, vayan y háganlo ustedes. Y entonces la iglesia entiende que el liderazgo sobre todo es servicio. El liderazgo sobre todo es servir. No es un escalafón, no es una cuestión, no es una posición social, no es una pirámide. Bueno, sí, pero invertida. El mayor es el que les sirve a todos, ¿ok? Entonces, entender eso, que el liderazgo no es un llamado a ejercer dominio sobre todos o poder sobre todos, sino es un llamado a servir todavía más. ¿Me explico? Entonces, sobre todo de servicio. Interesante, la palabra ministerio, ¿no? Tiene el origen, su palabra original en latín significa servicio, ¿no? Entonces, es esto. Ahora, ¿cómo surgen los servidores o el liderazgo? ¿Cómo surge el liderazgo? ¿Cómo creemos que el liderazgo se debe dar en Semilla Mostaza? Antes de pasar a eso, nomás recordar un pequeño texto en Hebreos 13:17. Dice que, acá está: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, ¿no? El liderazgo siempre se ha dado para poder proteger a los subordinados, ¿no? Piénsalo en una familia, ¿no? El papá, Dios le otorga liderazgo al papá para poder cuidar de su familia. ¿Cómo yo podría proteger a mi hijo si mi hijo no me obedece? ¿Cómo podría decirle, hey, no hagas esto, si él no obedece? O sea, ¿cómo podría protegerlo si al decirle, no hagas esto, lo hace y por eso sufre una gran consecuencia? Entonces, el liderazgo es un servicio a fin de cuidar de los demás, en todos lados, no solamente en la Biblia, sino en general, ¿no? Esto es el ideal de cualquier liderazgo, ¿no? O sea, imagínate el gobierno que tenemos.
si su ideal fuera el servir y proteger a sus subordinados, ¿no? En la casa el papá. Ese es el ideal. El mundo no lo cree así. El mundo cree que el ser líder es el poder gobernar y y poder ser servido de los demás. Pero en la Biblia, el ser líder es servir a los demás. Bueno, ahora, ¿cómo surge el liderazgo? Que es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo creemos que surgen los líderes en Semilla y Mostaza? Creemos que podemos encontrar un ejemplo en Hechos 6. Hechos 6, en el versículo 1, dice, ¿cómo dice? Surge este problema, ¿no? Vamos allá rápido. Hechos 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿no? Cristianos griegos contra cristianos hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes, ¿qué cosa? Encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, creemos que el liderazgo surge así, a través de una necesidad, ¿no? Hay una necesidad que cubrir y entonces al cubrir una necesidad, pues hay gente que se busca, gente que pueda cubrir con esa necesidad. No somos, al entender que el liderazgo no es una postura social, más bien una posición social, no es un escalafón, no es eso, pues entonces no nos interesa andar ahí nombrando pastores de esto y de aquello y del otro, ¿no? Conozco iglesias que dicen, bueno, pues déjame darte una posición para que la iglesia te respete. Eres pastor de los ventiladores, ¿no? El apóstol de los ventiladores, ¿no? Y tú, bueno, eres pastor de, ¿qué te gusta? De prender la luz, pastor de prender la luz, ¿no? Y entonces inventas un chorro de, ¿qué cosa? De títulos, de posiciones para las personas, porque no has entendido que es un servicio, sino que lo ves como una posición. En Semilla de Mostaza no creemos eso. Si hay una necesidad, bueno, hay que suplirla. Y así es como creemos que surgen los líderes, a través de servir, a través de cubrir una necesidad de servicio, como lo estamos viendo aquí en Hechos 6. Ahora, los servidores, dice aquí que hay un par de requisitos. El primero es que sea de entre ustedes, ¿no? Y que sean probados. Primera de Timoteo 3:10 habla de que es necesario que el siervo de Dios sea probado, ¿no? La Biblia enseña que hay que probarlos. Y acá en Hechos 6 se puede traducir con esto que decía Pedro: busquen que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y todo esto, ¿no? Necesita gente que no sea espontánea o que de pronto, tú seas servidor. No. Por eso, cuando la gente en Semilla de Mostaza quiere ser servidor, pues le decimos primero: discipúlate. No sabemos si no conocemos tu testimonio. ¿Cómo podríamos ponerte a servir si no te conocemos? ¿No? Entonces, creemos que el liderazgo surge de esta manera, a través de necesidades que se tienen que cumplir, que se tienen que atender. Por eso hay un pastor de jóvenes, por eso surge un pastor de discípulos, por eso surge un ministerio de mujeres, por eso surge esto y el otro y aquello, ¿no? A medida de que va creciendo la iglesia. Es muy común, tú sabes, en Semilla de Mostaza, el pastor Fermín ha abierto algunas iglesias, ¿no? Toluca, Pachuca, incluso aquí Santa Mónica. Y en un principio es muy dado así de, bueno, pero ya me voy yo a pastorear allá, pero necesito pastor de adolescentes. Es como, espérame, bro, si todavía ni tienes 20 congregantes y ya quieres pastor de adolescentes. Ve creciendo y que las mismas necesidades vayan haciendo que nazcan de entre ustedes mismos líderes. No, es que ya voy a abrir una nueva iglesia, necesito de Club Semilla, de estacionamiento y cálmate. Poco a poco irá creciendo de manera natural. ¿Me explico? Entonces entendemos así el liderazgo, no como algo que tenemos que dar, sino algo que a través de una necesidad que se empieza a suplir, ¿no? Luego, solamente recordar, ¿no? En Mateo 25 está
esta historia o esta parábola sobre los talentos, ¿te acuerdas? Que hay un hombre que se va lejos y reparte sus talentos, le da, que es dinero o recursos. Entonces, a partir del 14 dice esto, ¿no? Y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 y les pone a trabajar con sus talentos. Dice, necesitas invertir en este dinero, les deja la encomienda. Les pone que por favor trabajen con este dinero para que cuando regrese el Señor pueda recibir más dinero. ¿Me explico? Y tú sabes la historia, el que tiene de este talento, el que le dieron 5 talentos fue diligente, ¿no? Y consiguió otros 5 talentos sobre los primeros 5, ¿no? Y el que le dieron 2 talentos, lo mismo, ¿no? Dobló, por así decirlo, la cantidad de talentos que tenía. Pero el que tenía un solo talento, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas la historia? Pues no hizo nada, sabiendo que tenía que invertir su talento, no lo hizo. Y él pudo haber dicho, ay, bueno, pero es que soy malo haciendo negocios. Y el Señor le dice, pues lo hubieras puesto en el banco, que el banco haga el negocio por ti. ¿Me explico? Pero tú sabías que tenías que poner en obra esto, ¿no? Y dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿verdad? Entonces, a partir de esta historia se desprende un principio muy importante en el universo, la verdad, y en nuestra forma de conducirnos, ¿no? Dice, versículo 28 de acá de Mateo 25-28. Quitarle pues el talento y dale al que tiene talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado, ¿no? Esto es un principio que rige sobre muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Pero también sobre las responsabilidades. El que, si te han delegado una responsabilidad, pues es necesario que seas fiel en esa responsabilidad. Es parte del mismo principio, el que es fiel en lo poco, poco a poco tiene más responsabilidad, sobre muchas más cosas se le pondrá. Entonces, no quiero decir que si tú empiezas sirviendo en algo, digamos como ujier o como en el estacionamiento o en Club Semilla, no quiero decir que necesariamente vayas a terminar siendo pastor, no quiero decir que la forma de ser pastor es empezar de una manera para llegar a ser pastor, no. Eso no se sabe, eso es un llamado de Dios y Dios establece pastores y evangelistas y más cosas. Pero no podemos también ignorar este principio de que es necesario ser fiel en lo poco y la fidelidad en lo poco te irá capacitando para mayor responsabilidades, ¿no? El que tiene se le dará. Es la verdad, y así es el liderazgo. Necesitamos ser fieles en lo que nos han encomendado. Bueno, eso es respecto al liderazgo. El liderazgo, entonces, entendemos que es servicio sobre todo, que nace a través de suplir necesidades, ¿no? Y que requiere de diligencia y compromiso, ¿no? Para hacer liderazgo. Ahora, si vimos en Hechos 6, hubo una división entre los servidores de las mesas y los pastores, ¿ok? Entonces, vamos a abordar un poco el tema sobre los pastores, ¿no? ¿Cómo se levantan pastores en Semilla? ¿Cómo se levantan pastores en Semilla? Creo que solamente me gustaría empezar diciendo que la iglesia nunca estuvo sin liderazgo. Cuando la iglesia nació con liderazgo, ¿no? En Hechos 2 vemos la historia de la llenura del Espíritu Santo, cómo todos empiezan a hablar en lenguas y empiezan a decir, estos están borrachos, ¿no? Y entonces Pedro se levanta y empieza a dar una prédica. Y empieza a decir, no son borrachos, sino esto es esto y aquello, y termina predicando el Evangelio, y dice Hechos 2:41, que cerca de 3,000 personas se convirtieron. Y después de que, otra vez, ahí nació la iglesia, de una u otra manera, una gran comunidad cristiana ahora estaba en Jerusalén. Nació la iglesia en ese momento. De buenas a primeras, de no haber más que unos cuantos cristianos, ahora había 3,000 cristianos. Nació la iglesia, pero cuando nació con liderazgo, no nació desperdigada. Dice el versículo siguiente, el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entendiendo esto, que los apóstoles entonces eran la autoridad. Siempre hubo autoridad en la iglesia, porque es muy común. De hecho, hay por ahí una iglesia que se le llama la iglesia orgánica, en donde pues no hay pastores, no hay líderes, porque todos son líderes, todos son pastores. Pero ¿por qué lo hacen así? Dicen que porque no quieren
tener una iglesia que esté llena de estatus social, ¿no? Porque si uno es pastor, entonces tiene un estatus social y es más mejor que otro. Pero esto surge porque no han entendido la realidad de que no existe, no se trata a través de estatus social, sino que necesitamos un liderazgo para ser cuidados. Porque de otra manera no se puede cuidar. Otra vez, el ejemplo de mi hijo. ¿Cómo puedo cuidar a mi hijo si no me obedece? ¿Cómo puedo cuidar a mi esposa si no se sujeta? Ese es el principio. Ese es el propósito. No el enseñorearme de las cosas. Bueno, ahora, entendemos que la iglesia surge con líderes. Vamos a ver los líderes de la iglesia, los pastores, cómo surgen, de dónde salen, ¿no? Y para esto creo que la historia de Juan 21 es muy bella, porque creo que ahí nace el llamado al pastoreo. ¿Qué cuenta la historia de Juan 21? Si te acuerdas, es este momento en donde Jesús restaura a Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces y lo vuelve a ver, ¿no? Y Jesús lo restaura, ¿no? Vamos allá rápido a Juan 21. Juan 21. Dice, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta es la restauración de Pedro, ¿no? Pero Pedro acababa de negarle 3 veces. Probablemente cuando la tercera vez que Jesús le dijo: ¿me amas?, entendió completamente Pedro. 3 veces te negué y 3 veces me vuelves a restaurar. ¿Me explico? Lo entendió completamente. Y es interesante que entonces le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Vemos que, si tú, no sé si sepas, pero en el original griego, en el idioma en que se escribió esto, Pedro no le responde te amo. Se utiliza otra palabra. No se utiliza la palabra ágape, de donde conocemos este amor este amor completo, sin condiciones, ¿no? Sino utiliza la palabra fileos, de filos, de te quiero. Podría traducirse mejor: Señor, tú sabes que te quiero. Lo que está diciendo: sabes que mi amor no es perfecto, te acabo de negar 3 veces y tú me amaste completamente, y tú sabes que yo solamente te puedo querer. Mi amor no es completo, mi amor no es perfecto como el tuyo. Le está diciendo esto Jesús: sabes que mi amor no es perfecto. ¿Y qué responde Jesús? Apacienta mis ovejas. Es wow. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el pastoreo es un llamado de parte de Dios. En ningún momento Pedro se dijo: oye, déjame cuidar tus ovejas, ¿no? No, recibió un llamado. El pastoreo, el ser pastor, necesita nacer de un llamado. Dice Santiago 3:1, que no se hagan muchos de vosotros maestros, sabiendo que hay mayor condenación. Lo que está tratando de decir: no tomes tú en tus propias decisiones el ser maestro o ser líder. Deja que Dios te haga maestro. No te hagas tú maestro, deja que Él te haga. Efesios, ¿dónde está? Efesios 4:11 dice que Él es el que constituyó, entre otros, a los pastores. Recibe un llamado, pero lo bello de toda esta historia es que este llamado no está hecho, el llamado de Dios a Pedro no está basado en la fidelidad de Pedro, ni está basado en la competencia de Pedro, o sea, en sus capacidades, ni en su fidelidad, ni en sus capacidades. ¿Sí te das cuenta? Está basado en la gracia que recibió y en la misericordia de Cristo.
Entonces los pastores creemos que no son hombres perfectos. Bueno, no hace falta mucho, no necesitamos mucha fe para eso. Nos damos cuenta que los pastores no son perfectos, son personas. Pero es importante, nosotros como congregación, que podamos darnos cuenta y reconocer la gracia que han recibido de parte de Dios. Ellos han recibido gracia, por lo cual son capaces, no por sus propias fuerzas, sino por el amor fiel y perfecto de su Señor, que por medio de su misericordia los llamó al pastorado. Esa es la base del pastorado. Ahora, reciben un llamado en base a la fidelidad y amor de Dios, no en base a sus capacidades. Pero tercero, es hermoso que el llamado al pastoreo está íntimamente relacionado con el amor que se tiene Jesús con su discípulo. ¿O no? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, la idea del pastor tiene mucho que ver, o está muy relacionado con el amor que el pastor le tenga a su Señor, y viceversa. Entonces eso es el pastoreo, no tanto otra cosa, sino en la medida que uno ama al Señor y recibe este llamado y esta gracia, es que se da la figura de pastor. ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver otro pasaje que puede ilustrarnos mucho acerca de cómo surgen los pastores. Entendemos que primero es un llamado de parte de Dios en base a su gracia y su misericordia, ¿no? Pero Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 1, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, ¿no? Este es el momento en donde David toma el reinado sobre el pueblo israelita, ¿no? Pero hay ciertas características que tienen que ver con lo que veíamos del liderazgo en Hechos 6. Una de ellas es que dice: tú eres hueso nuestro y carne nuestra. Otra vez, buscad ¿de dónde? De entre vosotros. David sigue, es lo mismo. ¿Me explico? Y la segunda cosa que se parece a Hechos 6 es que había ya una necesidad también. Ya no había rey y necesitaban un rey, ¿no? Igual que Hechos 6, necesitaban que alguien sirviera a las mesas, acá necesitaban un rey. ¿Me explico? De entre ellos surgió el rey David. Otra cosa muy interesante es que David ya había recibido el llamado. ¿Te acuerdas? El profeta Samuel ya lo había ungido desde antes, ¿no? Desde antes ya lo habían ungido. Entonces, por eso dice: tú has recibido esta encomienda de ser nuestro rey. El pueblo reconocía esta gracia que había tenido, pero es muy interesante que David ya venía haciendo la función de líder. Ya venía haciendo la función del líder, y el pueblo lo único que hizo fue reconocerla. Dice: pues ya lo venías haciendo. Ya, ahora sí que ya, si quieres, lo oficializamos, porque pues para práctico estabas haciéndolo ya. Entonces, hay dos ilustraciones que nos pueden ayudar a entender esto en la vida, en lo que sucedió con Semilla Mostaza. Lo primero es que Héctor Hermosillo es el pastor de mi pastor, ¿no? De Fermín Cuarto. Entonces, cuando Héctor tuvo que dejar el país por motivos de salud y tuvo que dejarle a Fermín el pastoreo de la iglesia de Semilla Mostaza, cuando dio el anuncio, ¿no? Le dijo: pues aquí les voy a dejar a su pastor, ahora va a ser su pastor. Y les dijo algo así: pero pues de verdad ya hasta lo conocen, pues ya hasta les ha estado predicando estos últimos tiempos, ya hasta le piden consejería a él. Entonces, ya lo venía haciendo, ¿no? Creemos que el pastor en Semilla pues surge de algo natural, que ya venía haciendo esto, ¿no? Pues ya no hubo tanto
problema, no es como de, ¿y este quién es, no? ¿Y ahora por qué nos van a poner a este? Es muy, muy chistoso. ¿Por qué nos van a poner a este? ¿Este quién es? Entonces, el pastor surge después de que ya venía pues llevando esa tarea de pastoreo, aunque no estaba como oficializado. Igual que acá, en segunda de Samuel, capítulo 5. Ahora, la otra ilustración que puede servirnos mucho de ayuda es cuando una vez le hablaron a Fermín. Oye, buenas tardes, ¿me podría comunicar por favor con el pastor? Sí, claro, Fermín, claro, para servirle. No, con Ibert. Y Fermín así de, me lo imagino, ¿no? Así como, ¿el pastor Ibert? Sí. Y le pasaron el teléfono, no sé qué pasó después, yo creo que le dio el teléfono de Ibert, o si estaba en la oficina se lo pasó, lo que sea. Pero a raíz de eso el pastor Fermín reconoció, ahora sí que el reconocimiento del pueblo o de la iglesia. Ya la iglesia reconocía en Ibert a un pastor. ¿Me explico? Entonces surge de manera natural el pastoreo. Surge así, de manera natural, como sucede acá con David, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los pastores? ¿O qué creemos que deben hacer los pastores en Semilla? Pedro, ¿no? Siendo pues el hermano mayor de los pastores, por así decirlo, el que recibió esta encomienda, escribe algo muy interesante en primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Hechos, espérame. Si quieres vamos allá porque estaremos tantito ahí. 1 Pedro 5, 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? Entonces, le escribe a los pastores qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué tiene que hacer un pastor? Pues básicamente es apacentar la grey. ¿Y qué es eso de apacentar? Pues en esencia cuidarla y alimentarla, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar y alimentar la grey de Dios. Es muy importante que el pastor entienda que no son sus ovejas, sino ahí dice, ¿es la grey de quién? De Dios, son las ovejas de Dios. Simplemente es un servicio que se hace a Dios y a los demás. Lo que sigue es que dice alimentarlas o cuidarlas, ¿no? Apacentarlas implica el cuidado y el alimento. ¿Cómo un pastor en Semilla ha entendido que ha de alimentar y cuidar a las ovejas? Pues un poco entendiendo lo que sucedió también en Hechos 6. Pedro dice que el ministerio del pastor en esencia, ¿cuál era? La palabra y la oración, ¿no? No es justo que dejemos la palabra y la oración por servir a las mesas. No es justo que dejemos el ministerio de la palabra y la oración. Entonces, en esencia, ¿cómo cuida el pastor o cómo apacienta el pastor a las ovejas de Dios? A través de la palabra de Dios, ¿no? En Hechos 20 vemos como Pablo dice, estoy limpio de la sangre de ustedes, ¿no? Porque no he rehusado enseñaros todo el consejo de Dios, ¿no? Y la otra manera de cuidar a las ovejas es a través de la oración. El llamado de un pastor es orar por sus ovejas. En esencia es predicarles la palabra y orar por ellos. Pero también tiene el sentido de cuidarlas. Y una manera de cuidarlas es regresándolas al redil. A veces las ovejas se van, ¿no? Qué bueno que Dios utilizó estas ilustraciones para entenderlo. La ovejita se va, ¿no? Y el pastor va por ella y la regresa, ¿no? Y a veces se va porque pues está en pecado o cosas de esas, ¿no? Y una de las maneras en que el pastoreo de Semilla cuida a sus ovejas es a través de algo que conocemos como consejerías. Las consejerías que son, se abre la Biblia y se expone de manera personal problemas particulares, por ejemplo, ¿no? Si tienes un deseo de conocer, si tienes un problema en particular o tienes dudas específicas, pide una consejería, ¿verdad? Pide una consejería. Es interesante que los pastores lo que primero van a hacer es preguntarte qué te ha dicho Dios, porque primero que nada entendemos que eres oveja de Dios y primero que nada tendrías que tener una relación con Dios. Pero bueno, ya en esta idea de consejería se abre la Biblia y queremos aplicar lo que dice Proverbios 16:6. Dice,
con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. No podemos dejar uno u otra, porque entonces no se podría corregir el pecado. No simplemente podemos dar bibliazos, y ya, arrepiéntete pecador, o algo así. ¿Me explico? Pero tampoco podemos simplemente solapar y cuidar y todo, porque se necesitan las dos para que el pecado sea arrancado de la vida de alguien. Se necesita la misericordia y se necesita la verdad. Ok, la verdad duele, ¿verdad? Pues duele, y por eso es necesario la misericordia. Pero se necesitan las dos. Y tratamos en la medida de lo posible, ¿verdad? Imitar a Jesús en como Isaías, ¿no? 42, versículo 3. Creo que sí, no sé ni dónde está aquí mismo. 42:3 dice que Él no apaga el pábilo que humea y no quiebra la caña cascada, sino intentamos todo lo contrario, al que está quebrantado, levantarlo. Misericordia y verdad, ¿ok? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que se hace, ¿no? Ahora, si acá en Primera de Pedro, donde estábamos, dice... ¿dónde estoy? Acá. Cuidando de ella, no por fuerza, ¿no? Entonces, apacienta la grey, interesante, que está entre ustedes, ¿no? No está muy chido que de pronto pues eres pastor de alguien que ni conoces, ¿no? Sino de entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza. No por fuerza. Entonces, nosotros como Semilla de Mostaza no creemos en este ministerio detectivesco de los pastores. No estamos ahí tratando de, a ver, pásame tu teléfono, a ver, déjame revisar tu cuenta de Facebook, a ver, déjame ver con quién estás hablando, venme a rendir cuentas. No es por fuerza, no queremos obligarte a que sean nuestras ovejas. No queremos, el pastor Raúl no te quiere obligar a que seas oveja, para nada. Y no lo va a hacer. Estamos en el entendido de que ustedes entienden que necesitan ser pastoreados. Como cualquier humano, ¿eh? No crea que nomás usted, como el mismo pastor Raúl necesita ser pastoreado, como yo mismo necesito ser pastoreado, como el mismo pastor Fermín necesita ser pastoreado. Todos estamos entendiendo entonces, estamos partiendo del supuesto de que ustedes entienden que tienen que ser pastoreados. No nos vamos a obligar. No nos interesa obligar a nadie a que sean ovejas. Entonces no entendemos eso. Es que ustedes sean pastoreados no depende de nuestro esfuerzo, sino de su voluntad a ser pastoreados. ¿Ok? No te vamos a obligar. ¿Quieres ser pastoreado? Bueno por ti. ¿No quieres ser pastoreado? Malo para ti. ¿Ok? ¿Y qué más? Dice, sino, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Otra cosa que creemos en Semilla de Mostaza es que el pastor no es un trabajo como en el mundo, por así decirlo. ¿Me explico? Nosotros no ponemos un anuncio en el segunda mano diciendo se solicita pastor, ¿no? O algo así como de ¿sabes? Tengo entendido que en varias partes de Estados Unidos sí puedes conseguir trabajo de pastor y mandas tu currículum y todo. De hecho, tengo entendido también que incluso en Alemania puedes ser pastor sin ser cristiano. Sí, en serio, con que tengas tus estudios de teología y no sé qué, los presentas y puedes ser pastor. No creemos en eso. No creemos en que el pastor deba estar buscando ganancias de las ovejas. No buscamos ganancia de las ovejas. Ezequiel 4 es una profecía un reproche muy grande sobre los pastores de Israel que buscaban enriquecerse a costa de las ovejas. Dice la palabra de Dios, ¿no? Juan 10:12, que el asalariado debe ir al lobo y se va. Porque no le importan las ovejas, le importa su propio pellejo. Por eso quiere el dinero, para satisfacer su propio pellejo. El asalariado, no el que busca ser pastor para obtener dinero o algo de las ovejas, no está calificado para ser pastor. Recuerda que, ¿no? Ahorita, recuerda que todo se basa en el amor que le tienes a tu Señor, no en cuánto dinero puedes obtener, ¿no? Sí, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Bueno, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Te imaginas eso? No cuadra.
no cuadra, acaba de restaurarlo, man. Le acaba de dar el perdón. O sea, ¿me explico? Y no vas a salir con la onda de cuánto me vas a pagar. Ahora, es obvio que hay un momento en donde a veces, generalmente incluso, porque es una chamba bastante, ¿cómo dice esto? Exigente ser pastor. Pareciera que no, pero de verdad sí. Los pastores están ocupados toda la semana. De hecho, muchas veces hasta las mismas familias los pastores sufren esto de que el pastor está constantemente ocupado. Entonces, sí hay un momento en donde el pastor necesita, pues, vivir de las ovejas, y es un principio completamente bíblico, ¿verdad? O sea, la Biblia enseña, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no? Mientras está trabajando, no le vas a, está viendo que está trabajando y hay pastito, no te lo comas porque estás trabajando. Entonces, Pablo dice, ¿y lo dice exclusivamente por los animales? No, también lo dice por los siervos, ¿no? El obrero es digno de su salario. También lo dice por los pastores. Pero eso es muy diferente a que una persona quiera hacerse pastor para ganar dinero. Es muy diferente. Un bello ejemplo lo tenemos en el Papa Chuck, ¿no? En Chuck Smith, el iniciador de este movimiento en los 60s, 70s, de Calvary Chapel, ¿no? Que trajo a la iglesia de nuevo el estudio de la palabra y empezó a leerse a través de este movimiento, ¿no? El verso a verso. Bueno, él antes pasaron 8 años antes de que su iglesia pudiera sostenerlo económicamente. Mientras eso sucedía, durante esos 8 años, él trabajó secularmente, en un trabajo secular, ¿no? Es un bello ejemplo, ¿no? Es un bello modelo de lo que creemos que es un pastor. Trabajas no por lo que puedas obtener. ¿Me explico? Y eso es lo que nosotros también creemos en Semilla. Ahora, ¿qué más? Sino con ánimo pronto, no como ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esta idea que ya hemos estado diciendo, ¿no? Que ya lo he dicho, es por amor al pastor, de los pastores, por amor al Señor Jesús, ¿no? Ánimo, con ánimo pronto. Bueno, ahora, aún así, aunque nosotros entendemos, ¿no? Aunque nosotros entendemos que el pastor recibe un llamado en base a la gracia y misericordia del Señor, no en base a sus propios méritos y en base a sus capacidades, aún así los pastores entienden, yo sé que Raúl lo entiende, los pastores entendemos que la manera de poder conducir a las ovejas es ir delante de ellas, ¿verdad? Básicamente poniendo el ejemplo. Y eso es lo que dice Hebreos 13:7. ¿Dónde estás, Hebreos? Hechos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿no? Sabemos que la mejor manera de poder pastorear a una persona es primero haciendo y después diciendo, ¿no? Es la verdad. No queremos tampoco evadir la responsabilidad que tenemos como pastores de ser ejemplo. De ser ejemplo. Pablo lo decía, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? No podemos simplemente evadir eso, y entendemos que es la mejor manera de guiar, ¿no? Jesús decía, cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y no lo haga, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, ya para terminar, es muy importante, hablando de todo este liderazgo, hablando de todo lo que es liderazgo y hablando de todo lo que es el pastoreo, ¿no? Pues tal vez ustedes no son pastores todavía, probablemente lo serán, ¿no? Pero sí están bajo sujeción. Y es muy importante que ustedes, como dice aquí, ¿no? Dice, versículo 17 de Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Uno de los problemas más grandes de los hombres es el no querer estar sujeto, es no quererse sujetar, es no querer
tener un Señor por encima de nosotros. Muchas veces cuando uno le predica el Evangelio a una persona y no la recibe, ¿sabes por qué es? Porque no quiere tener un Señor. Cuando tú le dices, ¿quieres a Jesús como tu Señor y Salvador? No lo quieren porque no quieren someter su voluntad. Recuerda cómo eras tú. De hecho, ¿cuánto te costó rendir tu voluntad a la de Dios? ¿Crees que la puedes hacer mejor? ¿Verdad? Y no es cierto. Ahora, muchas veces nosotros entregamos nuestra vida a Dios, pues ya cuando hundimos el barco, ¿no? Ya cuando estrellamos el coche, digamos, ahora sí, si quieres, condúcelo, ¿verdad? Ya que está así todo destrozado. Pero no es la idea, no tenemos que llegar a ese quebranto para entonces ya querer darnos cuenta que necesitamos que alguien nos guíe. Es muy común, te voy a explicar, simplemente te voy a poner un ejemplo, ¿no? Las agencias misioneras, hay un pequeño problemita con las agencias misioneras. Son increíbles y no tengo nada en contra de ellas, están bien chidas, pero a veces hacen que haya doble autoridad y eso complica mucho las cosas. Hace que haya doble autoridad porque el misionero ya no sabe a quién obedecer, si al pastor o al líder de las misiones, ¿no? Y a veces llegan chavos, ¿no?, que le dicen, oye, pastor, ¿me puedes firmar esto para ser misionero? Y tú, pues, pero ¿quién eres vos? O sea, ¿no? Ni te has parado en la... Sí, llevo 1 año. Bueno, 6 meses, ¿no? Ah, bueno, qué bueno, pero ¿por qué no mejor te disipulas para que nos conozcamos y no sé? Y entonces se ofenden los chavos porque no le firmaron su carta pastoral. ¿Y qué hacen? Pues se van con otro pastor hasta que le firmen. Y se parece al niño que le dice, papá, ¿puedo ver la tele? No. Mamá, ¿puedo ver la tele? Sí. ¿Me explico? Que anda buscando salirse con la suya. Y eso es muy peligroso. Eso se parece mucho más al diablo que a Jesús. El diablo no quería autoridad. Nosotros, al ser ovejas, debemos entender que necesitamos sujetarnos sin murmuración. Sí, nuestro pastor no es perfecto, pero aún así nosotros debemos sujetarnos. Jesús estuvo bajo autoridad, estuvo sujeto. Y tú dices, sí, pero pues Jesús dice en la Biblia que él no decía nada que no se lo dijera a su padre, ¿verdad? Tú dices, pues es fácil sujetarse a una autoridad perfecta. Pero en Lucas nos derriba mucho ese pretexto, ¿no? Dice, Lucas 2:50, los papás de Jesús regresaron al templo a encontrarse con Jesús porque pues, se había quedado, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ¿dónde estás? Y dice, pues estoy aquí en los negocios de mi padre. Y dijo, bueno. Y entonces dice, el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero, ¿no?, descendió con ellos, con sus papás, Jesús, y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice ahí? Estaba sujeto a ellos. Qué difícil ha de haber sido ser papá de Jesús. ¿Qué le enseñas? ¿Qué le enseñas a Jesús? Mira, clava así este clavo, pégale aquí, clávalo así. Y Jesús, papá, o sea, yo hice el fierro, yo hice el acero. Sé que, y además puedo ver ahí adentro, ahí se va, si le pego así se va a doblar. Es más, yo hice las leyes de la física, papá. Yo sé exactamente lo que va a pasar si le pego. Por favor, ¿eso hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Le pegó como le dijeron. Entonces, no vas a ser más espiritual que Jesús, ¿verdad? Jesús mismo dio ejemplo y estuvo sujeto a una autoridad imperfecta cuando Él sí era perfecto. Porque una de las cosas que más adolece la iglesia es no querer obedecer a su pastor, porque piensa que es mejor su idea, porque piensa que es mejor hacerlo. Podría de verdad darte varios ejemplos bien drásticos de personas que prefirieron su propio consejo que el de su pastor. Y salió muy mal la situación. Varios ejemplos. Porque cuando empiezas a dejar de creer en tu pastor, es muy fácil que poco a poco
empieza a tomar decisiones personales y cada vez digas, esto menos, y esto menos, y esto menos, y al final vas a estar sin autoridad, completamente a la deriva, como oveja sola, que son las preferidas por el lobo, las que están solitas. Entonces, sujetarse a una persona que no es perfecta habla mucho de tu madurez, habla mucho de tu sujeción a Dios. Te voy a decir por qué. Porque el sujetarse a una persona, a una autoridad imperfecta, hace ver que tu confianza está en, exactamente, que en realidad tu confianza está en Dios. El sujetarse a una autoridad imperfecta te demuestra si realmente tu confianza está en Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Es lo mismo que le pasa a las mujeres cuando Dios les pide que se sujeten a sus maridos en todo. Es que no conoces a mi marido. Ok, pero Jesús no te pide que te sujetes a tu marido por la capacidad de tu marido, sino porque Jesús merece que te sujetes a tu marido. Lo mismo pasa con nosotros como con los pastores. Tal vez los pastores no son dignos de sujeción, pero Jesús merece que te sujetes a tu pastor, ¿no? Entiéndeme, si tu pastor te pide que peques deliberadamente, pues obviamente no, pero la mayoría de las veces, más bien nuestro corazón está en debate con otras cosas que no son pecado, que bien sabes a qué me refiero, ¿no? Estar en rebeldía. A nosotros, de verdad, sobre los pastores, y creo que hablo por Raúl también, ¿no? Se agolpa sobre los hombros nuestros la responsabilidad de sus almas, y nos da temor y temblor decir algo que no sea cierto, darles una mala instrucción. Pero te pedimos que te sujetes no por quien somos, sino por lo que representamos. Representamos la autoridad. Nos gusta que se sujeten a los pastores, no porque queramos enseñorearnos, sino porque entendemos entonces que ustedes están dando fruto y que están madurando y que su confianza verdaderamente está en Dios. No es fácil decirlo desde el púlpito, sujétate al pastor, no es fácil, suena arrogante, pero nos anhela ver que se sujeten, porque entendemos que ustedes están creciendo, que están siendo maduros. Jesús mismo lo hizo. Una mayor característica de eso es poder estar sujeto, de la madurez. Una gran característica es poder estar sujeto. Una gran característica de una persona carnal es la rebeldía contra la autoridad. ¿Ok? Qué bueno que me tocó a mí dar este tema y no a Raúl. Sujétense a su pastor. Él dará cuentas. ¿Va? ¿Oramos? Dios, gracias, Señor, porque has provisto de pastores que nos cuidan y nos guían, Señor, en tu palabra. Gracias por nuestro pastor Raúl, Señor. Y discúlpanos, Señor, si hemos criticado, Señor, la forma en que nos pastorea, Señor. Discúlpanos si hemos murmurado contra él, Señor. Cuando él de buenas a primeras recibió un llamado y decidió aceptarlo, Señor, por amor a ti, Señor. Y ha aceptado esta gran responsabilidad, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos a amarlo y a bendecirlo, Señor. A reconocer la gracia que ha tenido, Señor. Y dale fuerza, Señor, para pastorearnos a este pueblo rebelde que somos, Señor. Bendícelo, Señor, y llénalo de tu amor, Señor. Y a nosotros ayúdanos, Señor, a madurar y a crecer, Señor. A confiar en ti sobre todas las cosas y obedecerte, Señor, aunque a nosotros nos parezca que no va por ahí, Señor. Bendícenos, llénanos de tu Espíritu Santo. Y también bendice el pastorado y el liderazgo de esta iglesia, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.